Hola, buenas tardes a todos. Bueno, perdonar este retraso nada de 3 minutos, porque estábamos esperando a la gente se conectara. Hay bastante gente conectada. La verdad es que ha tenido bastante éxito esta convocatoria respecto a otras y sois pues muchas personas las que estáis conectados. Bueno, pues para los que es la primera vez que me veáis, mi nombre es Carlos Solans y soy el consejero delegado de Compromiso Empresarial. Y hoy, como en otras ocasiones lo he hecho solo, pues hoy estoy acompañado por David, que luego se presentará, que es el experto. No me deja llamarle experto, porque dice que le asusto, pero es un poco el experto en este tema y que conoce muy bien todo lo relativo al IVA en el comercio electrónico y lo que entra en vigor hoy, que como bien sabéis entra en vigor hoy, ¿no? Yo voy a hacer un previo, un poco el webinar durará en torno a 1 hora. Estaremos en torno a 3/4 de hora, bueno, en función ya de cómo module el tiempo, David, explicando bueno, pues todo lo que entra en vigor hoy, las consecuencias y bueno, temas importantes sobre este tema. Y luego haremos una parte de ruegos y preguntas donde podréis preguntar. A la derecha de vuestra pantalla veréis que hay una parte de chat, pues las hacéis allí y iremos contestando en la medida que podamos. No todo lo sabemos, con lo cual puede ser que alguna tengamos que mirar alguna cosa y en ese momento diremos que os la responderemos más adelante por escrito, y si vemos que se acumulan, que alguna vez nos ha pasado muchas preguntas, pues procederemos a contestarlas tranquilamente después. Creo que con esto no me dejo nada. Bueno, ya entrando un poco en cuestión, yo siempre digo que en este país, no sé si en otros, pero desde luego en este país hay dos tipos de administración, las que cobran y las que pagan. Las que cobran, tipo agencia tributaria, generalmente la agencia tributaria funciona de miedo. O sea, no hay administración en España que funcione mejor que la agencia tributaria. Sin embargo, las que pagan, tipo SEPE, que bueno, pues produce cierta risa porque sabemos el lío que tienen con los ERTES, que en realidad risa no debería proporcionar ninguna, pues funcionan peor. Casualidad, no creo en las casualidades. Es mucho más fácil cobrar. Uno hace siempre mucho más por cobrar que por pagar. Digo esto porque cuando yo vi esto por primera vez, ventanilla única para el IVA, me acordé de las agencias de viaje, el régimen especial de agencias de viaje. Me acordé en el sentido de que nosotros tenemos muchas agencias de viaje que organizan eventos, imaginemos en Francia, y en teoría, cuando nosotros venimos aquí, podemos, en determinadas circunstancias, pedir el IVA, en este caso, como agencia de viajes, puedo pedir el IVA de un evento que he organizado para un tercero. Bueno, si se da una serie de circunstancias, puedo pedir el IVA. Y para ello lo hago a través de la Agencia Tributaria Española. Se supone que sí va a abrir una ventanilla única que nunca ha funcionado, con lo cual al final lo hago a través, si no me equivoco, del modelo 360. Es así, ¿no, David? El Sí, 360. Vale, 360, eso es. a través del modelo 360, yo le pido a Francia que me lo haga y me puede tardar meses en contestar, me contesta en francés, cada país me pide una cosa. Entonces tenemos experiencias de todo tipo, ¿no? Malta, que le pides el IVA y te lo devuelve sin requerirte nada y te lo devuelve en un mes, o Francia, que te lo devuelve en función de qué, Portugal, cada país es un mundo. Bueno, últimamente menos devoluciones, ¿eh? Ya Vale, te lo digo. bueno. Y aparte de que, bueno, empiezan a pedirte cosas, justificaciones, encima te viene en francés, no en inglés, bueno, depende del país, pues, en danés, en sueco, bueno, nos ha pasado, David en este caso tiene experiencia, pues, y encima cada uno, y al final nos medio obligan a buscar un despacho local, que es lo que hay que hacer al final, para que, base a la legislación local, pues reclame el IVA y bueno, entonces, el tema de ventanilla única ya de entrada, pero claro, esa ventanilla única de la que yo hablo es para que el cliente recupere el dinero. Esta no, esta es para que paguemos el IVA de cada país. Luego ya como la agencia tributaria transfiere ese dinero a cada país, pues ya veremos, pero eso ya no es una cuestión nuestra. Respecto a este tema, a mí cuando lo vi por primera vez siempre me preocupo decir, oyes, y cuando alguien vende online tiene que estar pendiente de qué IVA se aplica en cada país. Es decir, a partir de 10.000 euros tengo que liquidar el IVA de cada país, con lo cual cuando yo hago una venta online desde España, pues si vendo a Francia es un IVA, si vendo a Alemania es otro, si vendo a Italia es otro. Entonces yo decía, ¿y cómo el cliente va a discernir eso? Bueno, pues de la mano de la tecnología, porque ya hemos visto plugins en las páginas web que automáticamente ellos, en función de la dirección del que compra, aplica el IVA. Se me ocurre, y esto va más allá del fiscal, es si yo compro en Italia, imaginaos
y me interesa que se aplique un IVA más bajo, porque en Portugal, imaginaos, no sé si es el caso, pero imaginaos que en IVA en Portugal es un 14 y en España es un 21. Pues a lo mejor compro en la página web italiana, en vez de poner una dirección española, pongo una dirección portuguesa y a lo mejor hago la trampa y en vez de aplicarme un 21 me aplican un 14 y eso que me ahorro, ¿no? En teoría no va a poder ser porque entiendo que utilizarán la dirección de envío. Pero bueno, ya uno se pone a pensar y dice, oye, pues ya sabéis que los españoles para esto enseguida se nos ocurren cosas, ¿no? Pero bueno, en teoría hoy en día tecnológicamente las web ya existen plugins que saben en función del país de destino qué IVA tienen que aplicar, con lo cual la web la aplica automáticamente. Y ya entrando un poco más, porque la parte fiscal se la estoy dejando más a David, también a veces me viene a la cabeza qué pasa con los PVPs. Es muy típico, y esto nos pasa, cuando tú haces una venta online de un producto, siempre se pone el PVP. Y de hecho no está bien visto. Cuando yo lo hablo con los informáticos, no está bien visto no poner el PVP. Es algo que queda mal. Entonces, claro, la pregunta es, si yo pongo el mismo PVP en mi web para todo el mundo, pues puedo ganar más o menos dinero en función de que haya más IVA o menos. La otra posibilidad es que la web que se cargue en función de cada país, con lo cual tenga tantas webs como países venda. Bueno, estos son temas que van a más allá de lo fiscal, pero que plantean problemas, ¿no? Yo me acuerdo hace no muchos meses, estuvimos reunidos con una empresa que vende online y planteaba esto, es que si yo hablamos con los informáticos, el informático me decía, no, yo en la web me niego a poner base imponible y luego el IVA que salga cuando va a pagar, porque esto en la web no funciona, tiene que poner PVP. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Que el PVP se ponga en función de el país de la persona que entra? Pero claro, yo puedo estar en Francia de viaje, entrar desde Francia, pero quiero que me lo envíen a España porque 2 días después voy a estar en España. Entonces, si me localiza por Francia, lo mismo aparece un PVP que es el diferente final. Bueno, se plantean una serie de cuestiones tecnológicas, más allá de tributarias, que sé que se están salvando, sé que ya hay tecnología que las salva, pero bueno, que trascienden a los elementos fiscales, ¿no? Y en este caso en concreto, en esta reunión que tuvimos, el informático no se bajaba del burro de poner PVP. Creo recordar que al final se optó por hacer tantas webs o tantas versiones de la web como países hay, países con distinto IVA tienen, como distinto IVA y demás, y así se hizo, ¿no? Lo que también requiere por parte del cliente, pues digamos un coste tecnológico de infraestructura que antes no existía, ¿no? Bueno, son preguntas, insisto, más allá de la parte tributaria que veréis con David, que a mí me surgen y que, bueno, veremos cómo se aplican y que, como siempre, las soluciones vienen de parte de la tecnología. Visto esto, os voy a dejar con David. David hará su exposición explicando un poco todo y, insisto, al final de su explicación tendremos una serie de preguntas o turno de preguntas para todo aquello que os pueda surgir o os podamos ayudar. Así que sin más, David, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos. Soy David Aragón, soy responsable fiscal y contable de la empresa Compromiso Empresarial. Bueno, antes de nada, disculpad mis nervios ante esta primera webinar, ¿vale? Pero bueno, intentaré ser lo más... Al final estás hablando contra una pantalla y aunque sabes que hay gente al otro lado, cuesta un poquito expresarte, porque no tienes el feedback de la gente que tienes al otro lado de la pantalla, ¿no? Como bien ha dicho Carlos, bueno, antes de nada, enhorabuena por sobrevivir a la campaña de la renta. Ya nos viene la campaña de sociedades y depósito, con lo cual, bueno, esto es un no parar, ya lo sabéis. Bueno, pero ya queda cerca el veranito. Como os comentaba, el tema del IVA en las transacciones, sobre todo sobre todo en las ventas a distancias a consumidores finales, siempre trae un montón de preguntas y de forma de cómo hacerlo a los despachos, ¿vale? A nosotros y sobre todo a los clientes también que tenemos en el despacho, preguntando, ¿y esto cómo lo recupero? ¿Cómo lo puedo perder? ¿A qué precio lo tengo que poner? ¿Dónde lo tengo que tributar? Y realmente, bueno, este Real Decreto y esta ayuda a la ventanilla, la verdad es que la creación de la ventanilla, ya os lo comentaré más en profundidad, pero es una opción, ¿vale? Es una opción que nos ha hecho, que gracias al Real Decreto y a la transposición de la Unión Europea, hace un poco la vida más sencilla a los consumidores finales, a las empresas que gestionan esos productos
y yo creo que también lo que hace es controlar más precisamente a las agencias tributarias de cada país, que se ingrese el IVA y luego ya se repartirá, pero en principio que se ingrese. Porque yo creo que ya llevan bastantes años detrás, pues yo diría casi desde el 16-17, desde los inicios de las plataformas web, que el tema de las interfaces de las plataformas, yo creo que ahí la Unión Europea veía que se les escapaba tributación y con las las directivas que han marcado y las transposiciones en de los distintos países, yo creo que lo están intentando controlar de esa forma. Sabemos que la tecnología va más avanzada que las agencias tributarias y más en Europa, que encima tiene que ir consensuado por todos. Pero yo creo que de esta forma, ya lo veréis, intentan facilitar la vida y sobre todo también recaudar ellos y que no se les escapen o que no tenga puertas de salidas a algunas tributaciones que ellos veían complicadas de seguir o del reconocimiento, ¿vale? Realmente, bueno, vamos a ir avanzando. A ver. Realmente lo que empieza hoy, ¿vale? Es la aplicación del Real Decreto 7/2021 de 27 de abril. ¿Vale? Esto realmente no es nuevo. Como bien ha comentado Carlos, y como os he comentado, como os acabo de decir, ya había directrices europeas del 17 y del 19 que estaban diciendo cómo ir haciendo las cosas, ¿vale? La primera, sobre todo, ya entró en vigor a partir de, ya lo veréis un poquito más adelante, ¿vale? Pero en el año 2019, para las empresas que eran prestadoras de servicios electrónicos, telecomunicaciones y radiodifusión, ya existía esta mini ventanilla, ¿vale? Era para aquellas que facturaban más de esos servicios, más de 10.000 euros a países a países en los que no estaban establecidos, ya era obligatorio. Bueno, ya era obligatorio, ya era optativo la opción de esta mini ventanilla. Es decir, ¿qué quiere decir mini ventanilla? Ingresar en el estado miembro del que eres residente fiscal y ese estado se encargaría de distribuir esa tributación entre los diferentes países que vayas declarando, ¿vale? Es decir, como os digo, esto no es nuevo. El Real Decreto que se aprueba ahora, que se ha aprobado ahora, marca otro tipo de modificaciones, pero vamos a decir, la mecánica, o no sé si de prueba que intentaron o porque era lo que menos controlado tenían, es decir, Facebook, LinkedIn, todas esas historias de servicios electrónicos, era lo que primero se puso en marcha, ¿vale? Y ya existía, si no recuerdo mal, es MOSS, Mini One Stop Shop, ¿vale? Y ya a través de ahí obligaban a las distintas agencias tributarias a tener controladas esas operaciones. Vale, como os digo, bueno, voy a intentar estructurar la webinar en dos partes. Un poquito primero lo que ha introducido este Real Decreto en la parte del IVA, ¿vale? Las modificaciones de IVA, vamos a decir, cómo encararlo, la definición de los bienes, qué se suprimen a las importaciones, etcétera, un poco lo que marca el Real Decreto, los puntos así, las pinceladas básicas. Y luego, por otro lado, quiero hacer por eso digo que si en la primera parte os perdéis un poco, no os preocupéis, porque luego quiero volver básicamente a lo mismo, pero un poquito detallando cómo se lleva haciendo hasta ahora y lo que va a ser a partir de ahora, ¿vale? Bueno, lo que os digo, el Real Decreto incluye una serie de medidas que afectan a la tributación y obligaciones formales, ¿vale? En el ámbito sobre todo de ventas online. Vale, la transposición, bueno, lo que os estaba comentando anteriormente, es decir, la transposición de la primera parte de esa directiva, para que veáis, entró en vigor en enero del 2019, suponía lo siguiente en relación a estos servicios, ¿vale? El tema de vías electrónicas, telecomunicaciones y radios. La ventanilla MOS, ¿vale? Se establecía un umbral común, es decir, para cualquier servicio prestado por microempresas que se establecían, os pongo un ejemplo, en España, con lo cual estaban sujetos al IVA del Estado miembro del prestador hasta 10.000 euros. ¿Vale? Una vez que se traspasaba esos 10.000 euros, esa tributación correspondía a la sede del destinatario. ¿De acuerdo? Eso es básicamente también lo que se va a aplicar ahora en las ventas a distancia. Cuando entremos en esa venta a distancia os diré cómo están los umbrales hasta el 30 de junio y a fecha posterior del 30 de junio, a partir de ahora, ¿de acuerdo? La aplicación de la normativa de facturación existente en el Estado miembro de identificación del proveedor que se cogió la ventanilla única. Perfecto. ¿Y qué hacía esta transposición? Permitía la utilización de regímenes especiales de ventanilla, empresarios o profesionales que no estaban establecidos en la comunidad, en la UE. ¿De acuerdo? Pero que sí que estaban registrados a efecto de IVA en ese Estado miembro, como un CIDE no residente, un IFIBA que les obligaba para poder ir tributando.
Esta es la segunda parte, que es lo que ahora ha hecho modificar las modificaciones o la introducción del Real Decreto, que ha modificado un poco el ámbito tributario sobre las entregas de bienes y prestaciones de servicio, ¿vale? Normalmente ese tipo de servicios o entrega de bienes son contratados por Internet o por medios electrónicos. ¿Para qué? Bueno, importante, y se me ha olvidado comentarlo. Todo esto sobre todo va enfocado siempre que hablamos de consumidor final, es decir, no hablamos de empresa. Cuando hablamos de empresa, el tema de entregas intracomunitarias, prestaciones de servicios intracomunitarios, IVA, exenciones, etcétera, se mantiene igual, ¿vale? Aquí siempre hablamos de consumidores finales, a la gente para la que es la destinataria final. Como aquí bien pone, es decir, son enviados o prestados por empresarios desde un Estado miembro a otro Estado miembro o a un país tercero, ¿de acuerdo? Según os comentaba, estas operaciones quedan sujetas al IVA en el Estado miembro de destino, consiguiendo con ello, ¿qué es lo que consigue? Lo que os comentaba. En primer lugar, sobre todo, aumentar los ingresos tributarios y, según indican, atajar también el fraude del comercio, garantizar, hacer que un poco que la competencia entre los proveedores se mantenga, garantizar la imparcialidad y las decisiones del consumidor. También reducir las cargas administrativas, tener en cuenta que cuando se superaban los umbrales para cada país, como un ejemplo, yo que sé, España eran 35.000, Alemania eran 100.000, Francia eran 35.000, es decir, cuando tú superabas ese umbral de venta de bienes a consumidores finales, estabas obligado a obtener un NIF-IVA en cada uno de esos países, contactar con una consultoría probablemente en Italia o en Francia o en España que se dedicaban a hacer esas gestiones, para poder obtener el NIF-IVA en ese país y declarar esas operaciones pagando el IVA correspondiente en ese país. Con lo cual, yo entiendo que muchísimas empresas que distribuían a diferentes países en Europa, pues, y normalmente superaban esos umbrales, porque se dedicaban exclusivamente a eso, pues se han visto beneficiados, con lo cual han reducido, pues como dice ahí, las cargas administrativas y los costes de gestión, ¿vale? La gestión del IVA se sustenta en la ampliación de los regímenes especiales de ventanilla. Pues existía el que hemos aumentado, el MOS, ¿vale? Y ahora se van a abrir 3 regímenes diferentes, ¿vale? Uno para operaciones extracomunitarias, ¿vale? Otra con operaciones intracomunitarias y otras teniendo en cuenta importadores, es decir, países terceros. Una empresa europea compra a un país tercero fuera de la UE y luego vende los productos en otro país de la UE de productos o bienes importados, ¿de acuerdo? Hay otra modificación bastante importante que ha incluido este Real Decreto, que es meter en el ajo, como os comentaba, a las interfaces digitales. AliExpress, eBay, etcétera. Hacían de medios intermediarios, ellos cobraban su comisión y no se metían con nadie y fuera, ¿vale? Ahora, con el Real Decreto, lo que se hacen es que sean ellos los que recauden y gestionen el impuesto. Es decir, no es la persona, imaginaros que tiene que pagar el IVA de importación cuando llega a correos, etcétera, etcétera. No, ahora son ellos los que tienen que recaudar eso y posteriormente ingresar. ¿De acuerdo? Bueno, he marcado varios puntos así un poco esbozados del Real Decreto que he ido sacando, de la información de la agencia tributaria, donde quería un poco daros luz de lo que hablamos de cada uno de los elementos a tratar y de lo que contiene esta nueva modificación, ¿vale? Hablamos sobre todo para determinar lo que dice ahí, el ámbito de aplicación de la ventanilla única, ¿vale? Tenemos ventas a distancia intracomunitaria de bienes, aquellas entregas de bienes enviadas o transportadas por un proveedor desde un país miembro, como España, a otro distinto de la UE, es decir, por ejemplo, Francia, cuyos destinatarios sea un consumidor final. No podemos incluir aquí medios de transporte nuevos, es decir, vehículos nuevos o bienes objeto de instalación o montaje, ¿vale? Disculpad. Esto no entra dentro de la categoría de ventas a distancia de bienes. Como comentaba, importante consumidor final. Siempre que sea empresa, seguimos utilizando entrega de bienes, facturación exenta, ¿de acuerdo? A declarar en el 349. Ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros, disculpad. Es decir, entregas de bienes que hayan sido enviados o transportados por el proveedor a partir de un país tercero. España compra a China, vamos a poner, y después lo vende a un consumidor final en Francia, ¿de acuerdo? Aquí intervienen 2 operaciones, es decir, de China a España, España a Francia, ¿vale? Son operaciones independientes
La segunda operación es independiente de la importación que realiza el destinatario de los bienes importados, ¿vale? Y al igual que la anterior, no nos incluyen los medios de transporte nuevos o bienes de objetos de instalación o montaje. También se elimina al entrar la ventanilla, la ventanilla única de importación, ¿vale? El régimen especial, el régimen de importadores, se suprime la excepción que existía en los bienes que valían menos de 22 euros. Sabéis que antes, si era menos de 22 euros, la aduana no se tenía que liquidar IVA, ¿vale? Ese límite de importe se elimina, ¿vale? Desde el euro 1 hay que liquidar el IVA de aduana, el IVA de importación que toque. ¿Qué ocurre? Que hasta los 150 euros dan opción para que esos importadores precisamente se registren como dentro del registro de importadores, ¿vale? En la ventanilla única para el registro del régimen especial de importadores, para que suprimiendo esta exención, pero lo puedan hacer a través de un único modelo, registrando todas las operaciones. ¿De acuerdo? Vale, estamos hablando para favorecer la aplicación del régimen especial de ventanilla única, el de importación, que ese es el que hemos comentado, y evitar la doble imposición, se establece una exención del IVA a las importaciones realizadas con arreglo a este régimen. Vale, el vendedor debe aportar, es decir, no se paga el IVA en esa importación y el vendedor deberá aportar a la aduana. Para poder entrar en el régimen especial de ventanilla única de importación, es necesario solicitar previamente a la administración un número de identificación individual, ¿vale? Para una vez, imaginaros, cuando viene el producto de la aduana, se dará el número de identificación individual que se nos ha asignado. ¿Para qué? Para no tener que tramitar ese IVA de importación. ¿De acuerdo? Y como pone ahí, solo resulta de aplicación a envíos cuyo valor no exceda de 150 euros. ¿Ok? Lugar de realización de la entrega de bienes. Es decir, las ventas a distancia intracomunitaria de bienes tributarán en el Estado miembro donde el destinatario recibe la mercancía. Bueno, si no superan el umbral de los 10.000, tributarán conforme el país que envía el bien, ¿vale? En lugar de inicio del transporte del bien, ¿vale? Aún así, aunque no se es decir, a ver, voy a intentarlo explicarlo mejor. Es decir, yo tengo un bien en España y lo voy a mandar a Francia, ¿de acuerdo? Todo el total de mis operaciones suman 8.000 euros, ¿vale? Esos 8.000 euros, como no supero el umbral, tributarán con el IVA español, es decir, imaginaos que vendo zapatillas, o zapatillas, no sé, lo que sea, pues tributarán con el IVA español, 21%, ¿de acuerdo? Sin embargo, aunque yo haga 8.000, aunque yo el umbral mío se haya fijado en 8.000, el empresario que está gestionando esa venta puede acogerse al régimen especial de ventanilla única, ¿de acuerdo? Cuando supera los 10.000 ya no le queda más remedio, dos cosas, o estar inscrito en el régimen especial de ventanilla única o bien crearse un IFIBA en el país de destino y tributar allí, ¿vale? Lo que va a hacer el régimen especial, que hablo mucho y no digo nada, realmente es, tú vas a indicar en el modelo, que luego os enseñaré un poquito una plantilla, en el modelo vas a indicar el bien que has vendido, el país al que lo has hecho y el tipo de IVA que has aplicado. Básicamente. Y lo único que va a hacer ese modelo es reflejar todos los bienes que tú has vendido. Aunque llegaré, ese umbral de 10.000 no es por país, es en total. Si en Francia vendo 5 y en Alemania vendo 6, ya supero el umbral. ¿De acuerdo? Vale. Las ventas a distancia de bienes importados. Vale. Tributarán al Estado miembro de llegada de expedición o transporte cuando se aplique. Bueno, lo mismo, es similar al anterior, es decir, siempre que se supere el umbral. Lo que pasa que será otro, no es el régimen especial intracomunitario, sino el régimen especial de importación de ventanilla única. Es otro tipo de régimen. Todo se va a declarar en el mismo sitio, los tres regímenes, ¿vale? A través del 035, ahora lo veréis, para darnos de alta o cualquier modificación, y a través del modelo 369, que será el modelo de declaración de IVA. ¿Vale? Lugar de realización de la prestación de servicios. El umbral común de 10.000 euros aplicado en el caso de empresarios establecidos en un único país miembro, va a permitir tributar los servicios prestados por vía electrónica. Perdón. No, lo que os quiero decir es decir, la prestación de servicios. La prestación de servicios, como os comentaba antes, existía el umbral de 10.000 euros para los servicios de comunicación, televisión, radio, teledifusión, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Todo esto
esos 10.000, ese umbral de 10.000 para prestación de servicios no va servicios por un lado o bienes por otro, es decir, suma el umbral de 10.000, incluye ya todo, es decir, suma los servicios en este tipo de operaciones, venta de bienes, etc. ¿De acuerdo? Interfaz digital, plataformas y portales y mercados web. Se considera que han recibido y entregado en nombre propio los bienes cuando hacen las siguientes ventas, es decir, cuando hay ventas a distancia de bienes importados de países terceros por valor de menos de 150 euros, lo que hemos hablado, o entregas de bienes en el interior de la UE por parte de un proveedor no establecido en la UE a consumidores finales. ¿Qué determina esto cuando que una interfaz digital haga este tipo de operaciones? Pues que los titulares de las interfaces digitales tienen la consideración de sujetos pasivos del impuesto, es decir, ellos lo van a recaudar del consumidor final y lo van a tener que tributar a través del modelo 369 en España, vamos, en la agencia, en cada agencia tributaria que toque, ¿vale? Donde se hayan dado de alta en el régimen de ventanilla, ¿vale? Lo que os comentaba antes, este tipo de operaciones lo que hace es realizar dos entregas de bienes, ¿vale? Una del proveedor al titular de interfaz, es decir, bueno, imaginaros, del proveedor chino a eBay y de eBay al consumidor final. El devengo de ambas operaciones siempre es cuando se produce el pago del cliente, ¿vale? Con la aceptación de ese pago. El transporte de los bienes se encuentra vinculado a la entrega que realizan los titulares de la interfaz con el consumidor final, ¿vale? Es decir, involucra mucho más a la interfaz, ¿vale? Es decir, usted no está aquí solo para poner su plataforma, usted está aquí para gestionarme más cosas, ¿de acuerdo? La entrega del bien que se entiende realizada por el proveedor al titular de la interfaz está exenta de IVA, ¿vale? Y no limita el derecho a la deducción de soportado por quien la realiza, es decir, por el proveedor que compra, es como las operaciones de importación exentas para el proveedor que compra, vamos a decir, al proveedor chino, al proveedor indio, siempre digo chinos, disculpad. Vale, y el titular de la interfaz digital podrá acogerse al régimen especial de ventanilla única para la declaración y liquidación del IVA derivado de estas operaciones. Siempre, es decir, menor de 150 euros. Vale. Los regímenes especiales habilitados, ¿vale? Los regímenes SOS. Tres regímenes. Régimen exterior de la Unión, régimen de la Unión o régimen de importación. Régimen exterior de la Unión. Es aplicado servicios prestados por empresarios no establecidos en la UE a consumidores finales. ¿De acuerdo? Régimen de la Unión aplicable a las siguientes operaciones. Los servicios prestados por empresarios establecidos en la comunidad, pero no en el Estado miembro de consumo, siempre a consumidores finales. ¿Vale? Ventas a distancia intracomunitaria de bienes o entregas interiores de bienes imputadas a interfaz digitales. Facilita la entrega de estos bienes por parte de un proveedor no establecido en la comunidad al consumidor final. Básicamente, el régimen B entiendo yo, va a englobar muchas de ese tipo de operaciones que se van a declarar en el 369. Van a ser, muchas veces teníamos el problema de crear gestión en otros países, ni FIBA en otros países, cuando se producía esto. Es decir, cuando España vendía material o bienes a Alemania o a Francia o a Italia, era la verdad, primero averigua qué tipo de IVA aplicar, con quién trabajar, cómo se paga, justificar que eso se ha pagado, luego cómo plasmo eso en mi contabilidad con el tipo de IVA correspondiente. Es decir, yo creo que todo eso, toda esa operación se resume en este apartado B, ¿vale? En el régimen de la Unión. Y luego el régimen de importación, aplicable a las ventas a distancias de bienes importados de terceros países, ¿vale? A que pueden acogerse directamente o a través de un intermediario establecido en la comunidad. Y los empresarios que realicen ventas a distancia de bienes importados cuyo valor intrínseco no exceda de 150, a excepción de productos, bueno, lo que no se puede incluir en este tipo de régimen, es productos objetos de impuestos especiales. ¿Cómo se hace? Características comunes para estos regímenes, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Se hace una declaración liquidación única presentada por vía electrónica. Vamos a poner España, ¿de acuerdo? La declaración va a ser el 369, se hace por sede electrónica en el país, en España, sea optado o sea de aplicación. Se permite que el empresario pueda ingresar ese IVA por todas sus operaciones efectuadas en la UE, por cada trimestre o mes natural a que se aplica. Trimestre va a ser para el régimen exterior de la Unión y el régimen de la Unión, y mes para el régimen de importación. ¿De acuerdo? ¿Qué nos obliga
nos obliga a las empresas que opten por este tipo de régimen, de optar a la ventanilla única, nos obliga a mantener durante 10 años el registro de las operaciones incluidas en esas liquidaciones, ¿vale? Que ha de estar a disposición tanto en España, por ejemplo, en el Estado miembro donde se han declarado, como en el que lo ha consumido, ¿vale? También quedan obligados a expedir y entregar las facturas respecto a esas operaciones declaradas conforme a los regímenes especiales. Vale. ¿Qué va a ocurrir en la declaración del modelo 369 cuando lo declaremos en España? Por ejemplo, no se puede deducir el IVA soportado, ¿vale? Para la organización de esas operaciones. Pues lo único que vamos a hacer es cumplir con lo que ya se estaba cumpliendo, es decir, cuando se supera el umbral en ese determinado país, pago el IVA de ese país, pero no me puedo deducir de nada más, ¿vale? No se puede deducir en ese modelo el IVA soportado, que tengan ese tipo de operaciones. Para la devolución de ese IVA, pues habrá que seguir utilizando el modelo 360, muy probablemente. Vale, y esto es lo que os comentaba, una vez visto, más o menos esto es las pinceladas del Real Decreto, lo que ha cambiado, lo que quería especializar un poquito, diciendo, o poner en solfa, poner en conocimiento de las principales modificaciones que ha incluido el Real Decreto, ¿vale? Y ahora quiero comentaros, que yo creo que esto seguramente os va a aclarar más, porque el otro era un poquito más engorroso, cómo ha cambiado esto con lo que hasta ahora existía y yo que creo que lo que conocíamos hacia dónde vamos a ir, ¿vale? Como os digo, ahí hasta 30 de junio todo siempre dirigido a consumidores finales, ¿de acuerdo? Más concreto, es decir, si una empresa española vende bienes a consumidores finales de otros países europeos, Italia, Francia, etcétera, debe repercutir IVA español, ¿vale? Esa es lo que dice la norma, es decir, en este caso no hay excepción de IVA, a diferencia de cuando el cliente es empresario. No obstante, si se dan ciertos requisitos, es de aplicación el régimen de ventas a distancia, en cuyo caso, en vez de repercutirse con el IVA español, se repercutía el IVA del país de destino. ¿Qué requisitos eran? Pues que los bienes fuesen transportados desde España a ese país, que dicho transporte se realiza por cuenta de la empresa vendedora y que durante el año precedente o el año en curso el volumen de ventas de ese tipo de operaciones realizadas por esa empresa superase un determinado umbral. ¿Qué umbral era? Cada país, bueno, en muchos países de la Unión el umbral eran 35.000 euros, ¿vale? Pero bueno, yo me acuerdo que Alemania, por ejemplo, bueno, lo indica ahí, son 100.000, es decir, cuando superaba los 100.000, perdonad, si no superaba los 100.000, yo aplicaba a mi factura y a mi venta a un alemán el 21% y al superar los 100.000 tenía que ingresar el IVA en el territorio alemán. ¿De acuerdo? En España, por ejemplo, en Francia y en Italia, eso ha cambiado a 35.000. Encima era por país. Eso hacía en el 0,36, cuando tú superabas ese volumen, lo indicabas en el 0,36 y decía, pues voy a hacer operaciones con este país. Y luego tenías que presentar tu NIF IVA o tu declaración de IVA en el país correspondiente. ¿Vale? Ahora no, ahora, como os comentaba, el umbral es común. Si en Italia hago 2, en Francia hago 7 y en Alemania 1, ya estoy en 10.000. ¿De acuerdo? Ya me obliga a tributar en destino. Para no tributar en destino y hacerlo más sencillo, nos da la opción de utilizar la ventanilla única. ¿Vale? Vale, a partir de hoy, como comentaba, límite único de 10.000 euros. Obligados a aplicar el régimen de ventas a distancia. Quiere decir, en destino, no el que entrega el bien, ¿de acuerdo? Límite único y global, es decir, si en el año anterior o en el año en curso las ventas totales realizadas a conjunto de consumidores finales de otros países de la UE alcanzan los 10.000 euros, la empresa ya se ve obligada a aplicar el IVA de los países de destino, Francia, Alemania, etc. Para computar dicho umbral se deben tener en cuenta las ventas totales. Es decir, suma todo, no solo venta de bienes, servicios electrónicos a consumidores finales de otros países, así como servicios de comunicación, el régimen de ventas a distancia con el de servicios electrónicos, debiéndose computar las ventas de ambas actividades de forma conjunta. Para determinar, se alcanza el umbral de los 10.000. En caso de una empresa a raíz, asimismo, como ocurría como hasta ahora con los servicios electrónicos, aunque las ventas totales realizadas no superen ese límite, el empresario siempre puede optar por repercutir el IVA del país de destino, utilizando el régimen de ventanilla, mucho más fácil que tener que darte de alta y obtener un IFIVA en cada uno de los países. El que ya lo tenga habilitado, realmente a lo mejor quiere seguir con él.
realmente yo creo que se puede ahorrar el coste precisamente de ese tipo de asesoramiento, de ese tipo de ingreso, porque lo puede hacer ya desde el punto de vista en España y desde el punto de vista de la misma gestión en el mismo sitio. Lo que hemos comentado, más de lo mismo, es decir, no será necesario que la empresa se dé de alta a la administración tributaria de cada uno de los países a los que venda, sino que pueda acogerse a un sistema de ventanilla única. En España se utiliza el modelo que han aprobado, es el modelo 035, ¿de acuerdo? Yo he visto lo que ha publicado en el BOE, que ahora os mostraré un retazo y es sencillito. Yo un poquito los datos de la empresa y poco más qué tipo de operación va a realizar y ya está, ¿vale? Y liquidar todo el IVA que repercuta en la Unión Europea a través de la Hacienda Española, de forma que será esta la que luego se encarga en principio de transferir a cada territorio del IVA lo que le corresponde. El ingreso se realiza de forma trimestral, bueno, de forma trimestral para, ya os digo, el régimen exterior de la UE y el régimen de la UE, ¿de acuerdo? El régimen de importación se hará de forma mensual. A estos efectos, hasta ahora se utilizaba el modelo 368 para declarar los servicios electrónicos. En cambio, se ha cambiado, ¿vale? Se ha unido todo y en vez del 368 se utiliza el modelo 369, que incluye, aparte de los servicios electrónicos, las ventas a distancia. Tenga en cuenta también que en dichas declaraciones no es posible deducir el IVA. Bueno, lo que os comentaba anteriormente. No se puede deducir el IVA que la empresa haya soportado en los países comunitarios de destino, debiendo solicitar la devolución a través del modelo 360. Quería poner un par de ejemplos, ¿vale? Para que vierais lo que os comentaba antes del umbral, ¿vale? Si en 2020 una empresa realizó ventas a distancia a consumidores finales en Italia por 6.000 y en Francia por 20.000, pues a partir de ahora, a partir del 1 de julio, debe repercutir, aunque aunque por separado no llegaba al umbral de cada uno de los países, juntos ahora mismo supera los 10.000, con lo cual ya está obligado a repercutir el IVA en el país de destino. Lo mismo ocurrirá, en el caso de una empresa en 2020 ha realizado ventas a consumidores finales, lo mismo de antes, a Bélgica por 8.000 y ahora está a servicios electrónicos, en este caso en vez de ventas y ventas de bienes, uno ha vendido bienes y uno ha prestado servicios electrónicos, ¿vale? Consumidores finales de Portugal por 4.000. Como el total supera los 10, también será aplicable el régimen especial. Si las ventas se han producido durante el primer semestre, que si en lugar del 2020 esas ventas se han producido el primer semestre, a partir del 1 de julio también será aplicable el régimen especial de ventas a distancia. A la opción de entrar, ¿de acuerdo? Los modelos tributarios que ha aprobado y ha publicado la agencia tributaria, ¿de acuerdo? En el BOE. Declaración de inicio, modificación, muy largo, pero vamos, es el 035 para este tipo de operaciones. ¿Quiénes están obligados a su presentación? Bueno, los que quieran optar a este régimen de ventanilla, ¿vale? Empresarios o profesionales que deseen acogerse o ya estuviesen acogidos y se quieren eliminar a cualquiera de los regímenes especiales, en particular, régimen exterior de la Unión, el régimen de la Unión y el régimen de importación. O personas que actúen o deseen actuar como intermediarios a efecto del régimen especial. Sobre todo en este caso, el régimen de la importación suele ser. Plazos para la presentación, ¿vale? Tanto para el régimen exterior de la Unión como el régimen de la Unión comenzará a aplicarse a partir del primer día del trimestre natural siguiente al de la formulación. Es decir, por ejemplo, cuando se rellena aquí tenéis un anexo del modelo, ¿vale? Cuando tú dices que se inicia, luego por ahí más abajo se indica la fecha de efecto, ¿vale? Tú has indicado el 20 de junio, pues tiene efecto el primer día del siguiente trimestre natural, es decir, el 1 de julio. Si tú dices que has empezado el 15 de julio, vas a empezar el 15 de julio, los efectos de esta, cuando tienes que declarar el IVA de esos productos a los diferentes países, pues tendrá efectos de 1 de octubre, porque ya corresponde al siguiente trimestre natural. ¿De acuerdo? Lo que indican es que puedes acogerte a este régimen. Dice, no obstante, tanto en ambos regímenes se permite iniciar las operaciones aplicando estos regímenes sin la previa presentación de la declaración. Es decir, puedes comenzar a hacerlo sin haber presentado el 035, ¿vale? Pero tienes que hacer, si empiezas a aplicar, es decir, empiezas a presentar el modelo 369 sin el 035, te dicen que siempre y cuando ésta se presenta más tardar el 10º día del mes siguiente. Si tú empiezas a aplicarlo el día 1 de julio, pues tendrás que presentar la declaración antes del día 10 de agosto. ¿De acuerdo? Para el régimen de importación comenzará a aplicarse a partir del día en que se haya asignado al empresario o intermediario el número de, esto es lo que hemos comentado, hay que solicitar el número individual de identificación para utilizar ese régimen y a partir de ese día es cuando se comienza a aplicar el régimen de importación.
Y para la liquidación de las operaciones, vamos a decir, se ha habilitado el modelo 369. ¿Vale? ¿Quiénes están obligados? Bueno, es un poco lo que sabes, los empresarios o profesionales acogidos al régimen especial aplicable a los servicios prestados por sujetos pasivos que no están en la Unión, pero cuyo Estado miembro de identificación sea España. Es decir, que hayas declarado en el 035 que tú vas a, que vas a utilizar la ventanilla, el régimen especial de ventanilla única en España, y ese servicio, vamos a decir, o esos empresarios están sujetos en otro país fuera de la Unión, por ejemplo, Estados Unidos. Pues, por lo tanto, deben presentar una autoliquidación por cada trimestre natural. Empresarios o profesionales acogidos al régimen especial aplicable a ventas intracomunitarias a distancia de bienes, ya no solo servicios, ya no servicios como indicaba arriba, sino bienes, o lo mismo, ¿vale? Estos son régimen exterior de la Unión, régimen de la Unión, ¿vale? Lo mismo, los mismos plazos por cada trimestre natural. Creo que lo indico más adelante, pero para el devengo, es decir, para la presentación, creo que son el mes natural siguiente, es decir, algo parecido a como nos ocurre con las empresas para las declaraciones mensuales de IVA, ¿vale? Es decir, tienes 30 días para presentar el modelo 369. Creo que lo indica más adelante. Los empresarios o profesionales acogidos a este régimen especial aplicar a las ventas de distancia, y este caso, el de arriba como el de abajo, en un caso para los empresarios que las realizan directamente o cuando existen intermediarios por medio, en el caso de los regímenes especiales de importadores. ¿Vale? Plazos y formas de presentación. Bueno, no sé si veis tan chiquitillo, pero luego más adelante, en la prestación de servicios se indica, hay prestación de servicios o bien venta de bienes, ¿vale? Indicas el país de la Unión Europea de consumo, el tipo de IVA aplicado. Tener cuidado porque no es un tipo de IVA común, es decir, depende del tipo de servicio que prestas en cada país, será uno u otro, o depende de la entrega del bien que realizas, como pasa en España, pues será un tipo u otro. ¿De acuerdo? Ahora os voy a dejar, me imagino que luego a lo mejor la presentación la pasan a mis compañeros, pero os voy a dejar también un link donde se puede, bueno, esto gracias a un compañero, a Sergio, muchas gracias si me estás escuchando, es un link donde se marca la tipología de productos, es una web de la Unión Europea, pones la tipología de productos y te indica, y el país, y te indica el tipo a aplicar en cada uno por cada uno de esos productos, con lo cual yo creo que eso un poco ayuda a la hora de cumplimentar el modelo, ¿vale? Se efectuará de forma obligatoria por vía electrónica a través de, bueno, esto para todos nosotros, pues como todos, básicamente. Vale, esto es lo que os comentaba, que sea esta web, bueno, os dejo ahí la dirección, aunque luego probablemente os lo manden, ¿vale? Pues indicas el país, la categoría de producto y te indica el tipo de IVA que se está presentando, o aplicable a ese tipo de bien o a ese tipo de servicio, ¿vale? Para hacer más cómodo, más sencilla la formulación del modelo. ¿Vale? Y no sé, yo creo que es un poco repetirme. Yo he acabado, vamos a decir, la teoría que tenía. No sé si voy bien mal de tiempo. Creo que incluso he corrido demasiado. Así hay más tiempo para más preguntas y las sé resolver. Pero bueno, básicamente esto era lo que os queríamos comentar. Espero que os haya gustado. Y no sé, ya se encarga Mónica, si eres tú la. Sí, que nos diga Mónica un poco las preguntas que va viendo y vamos contestándolas. Y de tiempo ha sido perfecto, porque hemos dicho más o menos 3 cuartos de hora, así que perfecto, David. Probablemente esto para una sesión da para mucha más, esto da para un curso de 8 horas. Al final es una visión rápida y sobre todo del concepto. No, también esto está echando a andar ahora. Entiendo que pues, el primer trimestre se aclararán bastantes puntos, habrá muchas preguntas de productos especiales o de ventas especiales o de servicios que seguramente cuando vaya echando a andar será más sencillo de seguir. Bueno, al final lo que es la pretensión es, oye, señor X, que vendes en Italia por mucho dinero, pues no tengas que buscar un despacho en Italia, buscar un IFIBA italiano, las cargas fiscales en Italia, sino que lo puedes hacer todo desde España y efectivamente uno de los motivos es la simplificación administrativa. Que una cosa es la pretensión y otra cosa es lo que luego logran, ¿no? Yo también creo que van, Carlos, yo lo comentaba al principio, por atajar un agujerillo que tenían ahí con las. Sí, claro, porque hay gente que no, todos sabemos que hay gente que vende en países por más de determinado importe y el IVA es el español e incluso ninguno y es muy difícil perseguir esto a día de hoy.
Vale, pues vamos a ver si se preguntas, Mónica. Vale. Aprovecho para recordaros que podéis hacerlas en el apartado preguntas que tenéis a la derecha. Podéis escribir todas las que queráis. Yo he dicho en el chat, pues en el apartado de preguntas, vale. Vale. Primera pregunta. Si vende a través de Amazon, ¿será Amazon quien presente el modelo 369? Yo no tengo que presentar nada. Sí, serán ellos, pero yo creo incluso Amazon es el que menos problemas va a tener para esto, porque la mayoría de Amazon yo creo que tiene sucursal establecida en España, ya tienen IFIMA en España, con lo cual yo creo, si os dais cuenta, muchas de las facturas de Amazon ya está como sucursal de España y empieza por W. Y es Amazon la que ya está ingresando ese IFIMA en España. Yo entiendo que en otros países lo hará igual. Este problema sí que lo tiene, por ejemplo, AliExpress o eBay, creo, porque no tienen sucursal establecida aquí. Y a ellos sí que vas a decir, ya no vas a ser tú quien tengas que ingresar el IVA de la importación, es decir, que vais a correos o lo que sea, que digan, son de IVA tanto. No, no, no. Va a ser, ellos te van a cobrar a ti y ellos van a ingresar ese IVA a través del modelo 369, eso es. Vale. Otra pregunta. Si vendo por Amazon y también a través de mi propia web, ¿presento dos modelos 369? Pues no te sé decir, Lidia, yo entiendo que sí, pero yo creo que tú tienes que presentar un único modelo, porque el otro lo haría Amazon. Vale. Si presento IVA mensual, ¿será trimestral igualmente el modelo 369? Si estás en el régimen especial de exterior de la Unión o de la Unión, sí, será trimestral. Yo no he visto en ninguna normativa que digan que si tú presentabas IVA mensual, has de presentar el IVA mensual del 369. No lo he visto, ¿eh? No lo he visto en ninguna de las del BOE que he leído ni nada de esto. No lo miraré con más cuidado por si acaso, porque es cierto que es un poco contradictorio, pero no he visto en ningún sitio que es más. Yo digo, la liquidación del modo 369, en el caso de esos dos regímenes, me ha dado la sensación que siempre era trimestral. Vale. Nos preguntan también, por ejemplo, yo vendo productos de cosméticos a empresas y profesionales en la Unión Europea por mi página web. Muchos de ellos no están dados de alta en el ROI. Por tanto, ¿esa venta se consideraría venta a consumidor final? Sí. Si no estás en el ROI, no es una operación intracomunitaria. O le comentas a tu cliente que se inscriba en el ROI, pero anteriormente eran mucho más laxos en el sentido de si eras empresario profesional, si no estabas en el ROI, te dejo. Pero ya os digo que si no está en el ROI, no se considera una operación intracomunitaria, con lo cual debería ir cargado con el IVA, con IVA, o estar dentro del régimen especial. Y el IVA que corresponda al país que sea si vende más de X en ese país, Sí, ¿no, David? sí, claro, bueno, claro, es decir, si imagínate que era como hasta ahora, si hubiera vendido a Francia por 40.000, aunque fuese una empresa, pero no está en el ROI, tendría que haber tributado el IVA en Francia, ¿vale? Si hubiera sido en Francia por 20.000, pues tendría que haber hecho todas las facturas a esa empresa, que no tiene ni FIVA intracomunitario, con IVA español. Vale. Otra pregunta que nos hacen. Solo vendo en España a través de Amazon. Compro en China y envío directamente al cliente. ¿Cuál sería mi caso? ¿Dónde está la pregunta? Perdona que sí la leo. Moni, un poquito más abajo. Está triangulando operaciones. A ver. No, un poquito más abajo, si puede ser. Estás triangulando, eso es triangular operaciones, que tiene su complejidad. Es que David, lo que ha preguntado es, si no me equivoco, vende a la Unión Europea, pero no entra... Tengo una pregunta de mi situación. Perdona, es que te corte, es que o lo oigo cortado o no me entero bien, disculpa. Vale, es la que empieza si las estás leyendo por tengo una pregunta de mi situación. A ver. David, yo creo que lo que pregunta es, vendo, o sea... Aquí. Es presento mensual, buenas tardes, una pregunta de estos los cosméticos, ya lo he leído. Tengo una pregunta de mi situación que no encuentro el caso. Solo vendo en España, a través de Amazon. Compro en China y envío directamente al cliente. Yo entiendo que es lo que hemos comentado del régimen de exportador. Es decir, tú compras en China, para ti es una exportación, ¿vale? Una importación.
Una importación, disculpa, una importación y envío directamente al cliente. Cuando tú vendes al cliente... Es decir, compras y vendes. Otra cosa es el envío. Pero Tú escucha, compras e importas y vendes. pero Otra si cosa la es que digamos que la mercancía no pase por un almacén. ya, Entonces pero tú la venta... compras y pagas IVA de importación. Y luego vendes con el IVA español. Yo Ella nos entiendo, cuenta que lo que tendría que hace es mirar. pagar AliExpress con el 21%, si tendría que hacer algo más. No. Es decir, ella cuando importa, ¿vale? Paga el IVA en aduanas. ¿Vale? Ese Es decir, es aunque vaya al cliente final. ¿Vale? Bueno, claro, es que el cliente final, ¿quién paga el IVA? El cliente final, porque si o sea, es decir, si ella, digamos, compra en China, pero envía la mercancía directamente al cliente final, te puedes encontrar con que en aduanas lo paren y quién liquida el IVA y tenga que ir ella a pagar el IVA. ¿Me explico? Sí, Claro, aquí el tema es que cuando son productos pequeños, de menos de 22 euros, pues ese no, problema no lo menos, tenía. menos, ahora son menos de 150 para poder estar en el régimen Vale. especial. Entonces, Si son ¿cuál es menos de el problema? 150 en el régimen, no tributas por ello. O sea, con lo cual solo no tendría IVA soportado y tendría IVA repercutido al cliente final, desde su empresa. ¿Es así, David? Yo entiendo, sí, a ver, yo pago en AliExpress el 21%. Yo creo que con el tema de las plataformas digitales, ahora ese 21% que tú pagas es AliExpress que lo tiene que declarar. ¿Vale? Sí, pero Porque, bueno, en cualquier caso, a ver, David, ella recibe una factura de AliExpress con el 21%, lo deduce y luego emite una factura con el 21% al cliente final, lo repercute. No hay ninguna diferencia en cualquier otra empresa con un tráfico normal. no, porque encima, claro, no, claro, es que al La final única es como si diferencia que hay es que en vez de tener un almacén en el que yo tengo la mercancía guardada y luego lo vendo, la mercancía va directo del fabricante al cliente final, pero no hay ninguna especialidad. Tengo un IVA soportado de AliExpress por el 21% y tengo un IVA repercutido a mi cliente final. Pero yo creo No que hay no se ningún verá. problema. Y luego tú, en función de lo que vendas, es decir, si es eso, es una venta a distancia de un producto y vendes más de 10.000, pues No, pero es puedes. España. Ha dicho que venda a España, David. Que Solo vende vende a a España. España. Entonces nada, pues entonces tú luego repercutes al 21 y ya está. O sea, es decir, es igual que cualquier otra operación. No Sí, hay sí, ninguna diferencia. yo lo veo. Recibo mercancías de AliExpress con IVA al Claro, 21% y vendo con un margen a un cliente final español con el 21%. yo entiendo, IVA soportado del proveedor e IVA repercutido al cliente final. ¿No hay yo creo que más? es así, ¿eh? Yo creo que es así. No, creo no, es así. Es que no hay más. Ujú. Porque ya AliExpress le emite la factura con IVA. Lo que me extraña es esa es la cuestión que me extraña más. Porque si son Es que, productos pequeños, pues lo mismo es donde cambia la película. claro, es que en cuanto son más de 150 ya no estás en el régimen especial, con lo cual ya tienes obligación de hacerlo así. Entonces no. El 369 no tienes que rellenarlo, entiendo que no, porque el 369 es si hicieras ventas fuera de España, ¿no, David? ¿O lo hará AliExpress en su momento al Si importar? está dentro del régimen, sí. Si está dentro del Pero de régimen que, especial. Ten en cuenta que el 369 solo se presenta cuando tú estás dentro del régimen especial. Para estar dentro del régimen especial, tienes que presentar el 035 correspondiente. Si tú no estás ya, pero dentro no del... es su caso. No es su caso, porque lo va a hacer AliExpress por ella. No, es que no, claro que no es su caso. No, Tu caso no es porque a ti AliExpress es el importador, no eres tú. claro. Pero ¿y en su caso tendría que presentar el 369 o el 035 o ninguno? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no, Yo porque también entiendo que no. ella está vendiendo a su cliente final, que es en España. No es tan Ella se... extraño el caso, Amparo, no es tan extraño. Que tú No, compras una mercancía y la vendes, lo único extraño que hay es que en vez de tener un almacén y depositar la mercancía hasta que le vendas, la mandas al cliente final. Pero tú compras, ya te pasa, incluso tú no sabes, tú estás dando por hecho que comprando en AliExpress está fuera de España, pero no lo des tan por hecho. AliExpress tiene almacenes en España, ¿eh? Y Amazon también. Con lo cual, puedes dar por hecho que estás importando algo que está ya en España y no lo has importado. Quien la ha importado ha sido Amazon. claro. Ya os digo que Amazon, por ejemplo, este problema ya no lo tiene, porque la mayoría de los países tiene una sucursal establecida y ya tributa. Lo que tenga que tributar lo emite con el correspondiente y lo ingresa en cada uno de esos países. ¿Vale? Estoy leyendo ahí Vale. que dice que si se tienen en cuenta las ventas ya hechas durante... No se empieza a David, contar a partir... David, No no se te he empieza... oído, se ha cortado. Sí, perdonad, que estoy leyendo de una pregunta de Víctor Jarque, que dice que si se tienen en cuenta las ventas ya hechas en el ejercicio. Sí, sí se tienen en cuenta. Incluso del año precedente. ¿Vale? ¿Están preparadas? Coño, perdonad,
la expresión, que me ha sorprendido la persona que me pregunta, que seguro que me está escuchando. Un abrazo. Que me dice que si están preparadas las empresas que actúan con sus plataformas de ventas para asumir esta nueva tarifa fiscal. Yo, sinceramente, creo que no. Creo que no. ¿Qué plataforma? Porque seguramente les ha visto sobrevenido. Yo os digo, por cómo funciona, Amazon sí sé que funciona bien, pero AliExpress, eBay y todo esto no creo que eso esté funcionando. No creo, ¿eh? Pero bueno, rápidamente se tienen que poner las pilas. Es cierto que están dando un poquito de margen y ya os digo que si se metes en el régimen de importadores es en el mes siguiente, pero bueno, no lo sé, rápidamente tienen que hacerlo. O sea que lo que pasa es que al final están hablando de bienes inferiores a 150 euros, con lo cual a lo mejor tampoco les conviene estar a través de este régimen especial. A ver si veo alguna más. Mónica, ¿tengo algo más? Sí, te leo otras que tenemos por aquí. ¿Cuándo hay que operar? Sí, preparada. Vale. ¿Cuándo hay que presentar el modelo 035? ¿Antes de superar los 10.000 euros o una vez superados? Si lo tienes si tienes pensado que lo vas a superar, lo puedes presentar ya. Porque sabes que lo único que te va a hacer eso es obligarte a presentar el 369. El 369, que es trimestral, es obligado aunque no tengas operaciones. No solo se presenta cuando haya que liquidar, también hay una opción de que se presenta sin actividad. Con lo cual, si tú, por ejemplo, en el primer trimestre, vamos a poner de alta el día 15 de julio, me tocaría el 1 de octubre, pero en el tercer trimestre no he tenido operaciones, ya estoy obligado a presentarlo, pero lo presentaría sin actividad. Vale. ¿Desde cuándo empieza a emitir facturas con el IVA de los países de la Unión Europea? ¿Cuando haya pasado el umbral de los 10.000 euros? Eso, es decir, si tú tienes pensado pasarlo, tened en cuenta, si no llegas al umbral, el IVA que tienes que emitir es el IVA nacional, ¿vale? O puedes emitir el IVA nacional, el IVA de cada país. Por ejemplo, en España sería el 21. Cuando superes los 10.000 tienes que ingresar ese IVA ya en la sede del destinatario. Vale. Aunque yo no supere los 10.000, ¿vale? Yo creo que dentro de 2 meses lo voy a superar o voy a llegar, con lo cual ya voy a estar obligado. Pues a lo mejor me compensa ya estar dentro del régimen especial, a lo mejor ya me compensa porque el IVA en Francia, no tengo ni idea, es en un 19 o un 18, ¿vale? Y me compensa ya estar dentro del régimen especial. Puedo estarlo, aunque sea por debajo de 10.000, yo puedo optar por ese régimen. No tengo que esperarme para incluirme en ese régimen. Vale. Por ejemplo, aquí nos plantean un supuesto que sería parecido a lo que acabas de decir. Sería, a fecha 1 de julio no supere los 10.000 de venta, por lo tanto facturo con IVA español, pero si a noviembre superan mis ventas a consumidor final a países de la Unión Europea, ¿es en ese momento cuando me tengo que dar de alta en el régimen y presentar el modelo 369? Sí, yo diría que sí, pero cuidado con eso, ¿vale? Porque si es como funcionaba cuando tú tenías una operación con antes del 30, vamos a decir, antes del 30 de junio, ¿vale? Hasta el 30 de junio, vamos a ponernos en esa perspectiva. Cuando tú estabas en esa situación, si tú superabas el umbral, pongo un caso, ¿vale? Alemania. Yo llego en el 2020 y supero el umbral, en junio supero el umbral y son 110.000, ¿vale? Con lo cual ya tengo que emitir mis facturas con IVA nacional. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque tengo que declarar lo que nos estaba solicitando Alemania era anular, que le ingresásemos todo el IVA de ese periodo 2000, imaginaos yo llevo desde enero de 2021 hasta junio del 2020, ¿vale? Y he hecho operaciones con Alemania por 110.000, porque las he superado en mayo, ¿vale? No se ingresa solo en Alemania desde lo que lo supero, no. Se tiene que ingresar el IVA desde el inicio del año y luego solicitar a España que ese IVA lo has ingresado, has cambiado el tipo de tributación, lo has ingresado en Alemania y que te devuelva lo que has ingresado además. Con lo cual, para este régimen yo entiendo que funciona igual. Es decir, si yo estoy ingresando el 21 y luego entro en el régimen, supero los 10.000,
A partir de ese momento tengo que ingresar todo lo que correspondía a ventas a Francia, consumidores finales, lo tengo que ingresar con el tipo francés y reclamar a España que me devuelva la diferencia. Bueno, la diferencia, lo que he ingresado en España que corresponde a Francia. ¿Vale? Entiendo que el funcionamiento es igual. Lo que pasa es que se ha reducido el umbral. Vale. Tenemos otra de lo que hablábamos de Amazon, que nos preguntan que se daría por hecho que nosotros vendemos a Amazon con el IVA español, pero luego Amazon vendería al particular. Entiendo que nosotros Es que vendemos. tú, a ver, tú Amazon. Es que, bueno, coméntalo, Carlos, coméntalo tú. No, coméntalo tú. Es que vamos a ver. Si tú vendes a Amazon y que luego Amazon se apañe. Eso es problema de Amazon. Es decir, yo compro mi mercancía a quien sea y se la vendo a Amazon. Otra cosa es que Amazon intermedie. Es decir, otra cosa es que el vendedor no sea Amazon, que el vendedor seas tú. Pero eso es cosa diferente. O sea, una cosa es que Amazon me compre y él venda, con lo cual yo aquí no tengo ni una operación intracomunitaria o en este caso. No. Tienes una operación normal porque si yo compro y vendo a Amazon, luego Amazon tendrá su historia, pero si yo compro y vendo a Amazon. Ahora, si yo utilizo Amazon, yo no soy experto en Amazon, pero si yo utilizo Amazon y el que vende soy yo, obviamente Amazon te dará una liquidación, ¿vale? Él cobrará su IVA que te tendrá que pagar y luego tendrás tú que liquidarlo. Lo que ya no sé, que eso, insisto, es cuestión de Amazon, es si Amazon liquida ese IVA en tu nombre. Que no lo sé, David, si eso lo liquida o lo tienes que hacer tú. No lo sé, tendría que confirmarlo, Carlos, pues no estoy seguro Esto de ya eso. es un tema que más allá de fiscal, es decir, insisto, si Amazon me compra la mercancía y es Amazon, es decir, cuando yo compro en Amazon, quien me hace la factura es Amazon, eso es que te ha comprado el producto. Ahora, si cuando yo compro me viene una factura tuya, el obligado tributario es tuyo, yo Amazon me liquida y entiendo que Amazon no te liquida el IVA, lo tendrás que liquidar tú, porque Amazon te dará a ti el dinero para que luego tú liquides y te dará el IVA que corresponda. Pero insisto, en este aspecto tenemos a otra persona en el despacho que sí sabe más cómo funciona Amazon en este aspecto, ¿vale? Pero que defiende un poco lo fiscal. Si quieres esa pregunta a Carlos nos la apuntamos, ¿vale? Y si podemos contestar eso es. por mí. Pero insisto, Amazon puede comprarte la mercancía, con lo cual yo compro y vendo a Amazon y me olvido, y ya lo que Amazon haga con ella es una historia, o Amazon puede hacer de intermediario. Si hace de intermediario es otra película, porque lo que hace Amazon es manda la mercancía en mi nombre, al país que sea, lo cobra en mi nombre y luego Amazon me liquida. En teoría, Amazon ahí lo único que hace es intermediar. Con lo cual, en teoría, insisto, lo vamos a mirar, eres tú el que tienes que liquidar el IVA de ese país a través del modelo que corresponda. Amazon lo único que hace es de intermediario, te cobra y te da el dinero y se queda un fee por los servicios que te ha prestado. ¿Vale? Sí, pero entiendo que el emisor del IVA, digamos, el IVA lo repercutes tú y el IVA lo tienes que liquidar tú. Dudo mucho que Amazon lo liquide en tu nombre, porque para empezar necesitaría un permiso para liquidar el IVA en tu nombre. Sí, pero tengo dudas. Bueno, es que Amazon, ya os digo, como tiene sucursal en España es un poco diferente, ¿vale? Pero insisto, David, Amazon no te compra la mercancía, es decir, para liquidar con su FIFIVA, ¿vale? Tienes que comprarte la mercancía. Si lo que hace es el emisor de la factura es el proveedor, ¿vale? Es él el que lo tiene. Que Amazon lo haga en su nombre me extraña, porque tú tendrías que dar permiso a Amazon para que lo haga en tu nombre. Yo solo dudo. Pero al final es... No lo hace porque Amazon presta servicios de este tipo, ¿eh? Incluso sé que vas a otros países, incluso tiene una parte en la que te consigue o sea, en el régimen antiguo, si tú vendías en Italia más de 100.000 euros, ellos te proporcionaban el servicio de buscarte el despacho en Italia y lo hacían ellos y todo. Pero con este nuevo sistema, entiendo que no lo harán, que lo que harán es simplemente, imaginemos, por ir al caso concreto, yo pongo una cosa de 100 euros en Amazon, la vendo, ¿vale? Es IVA italiano y son 19%, imaginaos, pues cobra 119, por poner un ejemplo, ¿vale? Amazon a esos 119 que ha cobrado en tu nombre se quedará un porcentaje, el que sea, y te lo liquidará a ti, ¿vale? Entonces aquí hay dos posibilidades, que Amazon ingrese los 19 en tu nombre o que los ingreses tú. Dudo mucho que Amazon los ingrese en tu nombre, porque Amazon para ingresarlos en tu nombre tendría que haberte comprado la mercancía, a no ser que Amazon pueda liquidar impuestos por terceros, como lo podríamos hacer nosotros. Yo no sé si eso Amazon lo va a hacer. Insisto, esto es algo que empieza ahora, no sé si lo hace o no. Lo lógico es que Amazon lo único que quede es como un intermediario que te compra un porcentaje de lo que tú has vendido por la intermediación y luego tú apañes con el IVA. Yo creo que no sé si me he explicado. Me parece que lo lógico es que fuera esto que estoy diciendo. Otra cosa es que lo lógico no sea lo que haga Amazon.
¿vale? Pero entiendo que Amazon no va a liquidar el IVA en tu nombre porque no es Amazon el vendedor. De hecho, si hacéis la prueba, yo muchas veces compro en Amazon y a mí la factura no me llega de Amazon, me llega del que ha puesto su producto en Amazon. Otra cosa es que Amazon lo compre, ¿eh? Entonces, digamos que esos son los dos modelos de negocio, que Amazon lo compra y lo vende. En tu caso, tú has vendido a Amazon, que es una sucursal española y va con IVA español y te olvidas. Y otra cosa es que intermedie y el vendedor sea tú y Amazon, digamos, se quede un porcentaje de por poner la plataforma de lo que tú has vendido. Pero vamos, nos apuntamos la pregunta, ¿vale? Vale, de Más. momento no tenemos ninguna más. Y mira, esto que comenta Vale, Amparo, bueno, Amazon emite la factura con IVA mensualmente. Claro, pero que Amazon lo emite con IVA porque lo que está cobrando es el servicio, la comisión probablemente, ¿sabes? Por eso la tiene que emitir. Entiendo que claro, sí. Amazon te emite una factura a ti, efectivamente, pero lo que hay que ver es que si te la emite, Claro. eso es por la comisión, que es lo normal. Bueno. Y claro, tiene que tener IVA porque es de una sucursal a una empresa española, claro que tiene que tener IVA. Pues entonces, pero te está ingresando, si lo que te está haciendo es emitir una factura, imagínate que lo has vendido en Amazon 100.000 y luego ya te emite una factura de 10.000 más IVA. Pues lo que te está diciendo es que te ha cobrado el 10% de tus ventas. Ahí está intermediando, el vendedor eres tú. Con lo cual, el IVA de la venta, en teoría, a no ser que Amazon te preste el servicio, lo tienes que ingresar tú. Porque ahí Amazon lo único que está haciendo es intermediando. Te cobra un fee por usar su marketplace para vender. Pero el vendedor eres tú, el IVA lo pones tú y lo único que hace es cobrar en tu nombre y luego descontarte lo que te da. ¿Vale? Con lo cual entiendo que si solo intermedia, tienes que declararlo, claro. Si te compra la mercancía, no. Tengo que declaro que es los dos modelos. Lo ingresas, Amparo, en la agencia tributaria española del IVA que corresponda para que luego él lo ingrese. Es decir, vamos a ver, imaginaos que yo vendo a Italia 100.000 euros y lo vendo a través de Amazon, ¿vale? Y vendo 100.000 más IVA italiano, 119.000, ¿vale? Amazon a mí me cobra el 10% de eso. Entonces, Amazon me hará una factura de 10.000 más IVA. Como ha ingresado 119 y luego te ha hecho una factura de 12.100, de 10 más IVA, en vez de ingresarte 119, te ingresará 119 menos 2.100. Perfecto. Y ese IVA del 19% lo tienes que ingresar tú. Sí. Estoy hablando si solo intermedia, ¿vale? Porque él no lo ha ingresado en tu nombre y ese IVA no es tuyo, ¿vale? Con lo cual tú eres el que lo tienes que ingresar. Ese es el modelo 1. Con lo cual, a esos 119 menos 12.100 que te da, que al final te da 106.900, si no me equivoco, luego tú de esos 106.900 tendrás que ingresar el 19%. 19.000 a la agencia tributaria italiana. ¿Cómo? A través de la agencia tributaria española. Eso es el modelo 1, que Amazon solo intermedia y te cobra por los servicios de marketplace. Modelo 2, que Amazon te lo compre. Pues entonces ya es otra película. Tú se lo vendes a Amazon, emite la factura a Amazon y ya está. Pero insisto, yo no soy un experto en cómo funciona Amazon en esto. Tenemos una persona de despacho que lo conoce mejor que nosotros. Y lo ingresas en la agencia tributaria española a través del modelo que te ha dicho David antes, que no me acuerdo el número, ¿vale? Y luego España se lo transferirá a Italia porque eso sí va italiano. Tú declararás esas ventas en el modelo 369 diciendo he vendido esto a Italia por esta cantidad y a este tipo. Ya está, Amazon ahí no interviene para nada. Exacto. Aquí os tiene que quedar claro que si Amazon es intermediario, simplemente pone su plataforma y te cobra por poner su plataforma. Pero la venta es tuya con el cliente directamente y con el IVA del cliente que corresponda. No cambia mucho respecto a ahora. Ahora lo único es que ya IVA español. Si no llegas a los umbrales, ¿eh? Mónica, ¿más cositas? Esto os lo... Vale, esto os lo miramos despacio exactamente cómo funciona Amazon en este punto o qué piensa hacer, porque a lo mejor está haciendo una cosa hasta ahora y a partir de hoy cambia. ¿Vale? Vale, si tenéis alguna pregunta más, no dudéis en enviárnosla por correo, que os la contestaremos. Mañana os enviaremos por mail la presentación, os enviaremos un ebook ampliándola un poquito más y te subiremos el webinar a YouTube por si queréis volver a consultarlo. Así que muchísimas gracias por vuestra participación y muchísimas gracias David y Carlos por la explicación. Muchas gracias a todos. Gracias.